Ahora sí. Buenas noches a todos, a todas. Decía que tengo una clase clásica en relación a el mecanismo hormonal. Después usted va a aprender y va a leer, digamos, que hay diferentes órganos que secretan X cantidad de hormonas. Ahora, usted lo que tiene que saber desde el punto de vista fisiológico, que le va a servir tanto para volver a entender la regulación neural hormonal cuando estudie el sistema nervioso central y cuando estudie farmacología, es cuáles son esos escenarios fisiológicos desde la producción, síntesis, almacenamiento, liberación y degradación de esa hormona. Eso es la fisiología. Lo otro es saber cada una de las hormonas y qué función va a cumplir. Son dos escenarios diferentes. ¿Se entiende? Si usted no conoce el mecanismo general global, usted se puede aprender la hormona de memoria, pero no va a tener ningún sentido. Lo único que va a hacer es recordar un órgano, recordar cuál es el mecanismo de retroalimentación, generalmente negativo, en el eje hipotálamo hipofisario, y el nombre de la hormona y los órganos diana, los órganos blancos donde va a intervenir. Esos son los dos grandes escenarios de la fisiología endocrina. Y el otro es intervenir sobre algunas temáticas que hacen a la cotidianeidad, el hambre, el apetito o saciedad, ¿se entiende? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hay escenarios de sobrepeso y obesidad grado 1 en la Argentina. Si uno tuviera que definir a un argentino o una argentina medio, después de haber hecho 4 encuestas nacionales de factores de riesgo, comandadas por el Ministerio de Salud de la Nación, comenzaron en el 2007, 2009, 2013 y 2019 se hizo la última. Argentina es un país que envejece, el 11% de la población argentina, 11-12% es mayor de 65 años. Es un país que engorda, es un país que come mal, no comida chatarra, come mal. Es un país que tiene un desbalance, un desequilibrio entre la cantidad de proteína, hidrato de carbono y ácidos grasos. El único dato que uno pudiera decir que es positivo y que se estancó es la disminución de el uso del tabaco. Y se estancó ¿por qué? Porque durante toda la década del 90 y estos primeros 20 años del siglo XXI se incorporó mucho más la mujer a la actividad del tabaco, ¿sí? A fumar, que en los 70, en los 80 y en principio de los 90. E incluso a edades tempranas. Hoy hay muchas más pibas que fuman que más pibes. Esto no es una crítica, es cómo se desarrolló ese escenario. Eso mide esta encuesta. Y eso trae básicamente consecuencias a largo plazo. ¿Sí? La concentración de colesterol, la concentración de triglicéridos, el aumento de la diabetes, el aumento de la hipertensión arterial de edades tempranas. Y cuando digo edad temprana, digo los 40 años, cuando antes se instalaba entre los 50 y los 60. Entre los 50 y los 60. Digo, sirva esta pequeña introducción para definir si seguimos con lo básico o vamos a ver algún tópico en relación al hambre y al apetito. Escucho propuestas. Bueno, podemos hacer mitad y mitad, un poco. Si no. Sí. Bueno, a ver. No sé, yo tiro porque justo tengo la cámara prendida, porque si no. Está bien. Bueno. Vamos a empezar por lo segundo y después vemos algunas preguntas. Yo voy a dar cuestiones básicas y después volvemos a lo general. ¿Ok? Vamos a hacer así. A ver. Ahí está. Entonces vamos acá.
Vamos a compartir una ventana. Esta, digamos, ponencia que encontré tiene antecedentes, hipótesis, métodos. No vamos a hablar de los resultados, no vamos a hablar de las conclusiones. Lo primero que uno... Sí, por eso, de a poquito me van diciendo si se ve bien. Lo primero que uno tiene que recordar, esta es una visión esquemática histórica, ¿sí?, del tronco encefálico, de la zona del diencéfalo y de los hemisferios cerebrales. Esta sí es una visión anatómica clásica, vamos a ampliarla. Ahí está. Donde identifico en la región del diencéfalo, ¿sí?, a esta cabeza, la estoy mirando desde atrás, ¿se entiende? La estoy mirando desde atrás. Si bien acá veo esta cuestión, y tengo identificado esta zona del hipotálamo. Esta zona del hipotálamo, que es un núcleo importante, es un núcleo gris, que interviene claramente en la regulación del sistema endocrino. Como dice, es una región nuclear del cerebro, que se sitúa por debajo del tálamo. Todo este territorio, ese territorio que ven acá, es el territorio del diencéfalo. El diencéfalo, cuando vean la anatomía del sistema nervioso, digamos, van a recordar estas palabras. Y aquí se concentra, por eso, el hambre, el apetito y la saciedad, ¿sí?, que obviamente tiene regulación endocrina. ¿Cuál es la definición desde el punto de vista fisiológico de hambre? Por un lado, uno lo define como un impulso fisiológico, como una necesidad. ¿Para qué? Para consumir alimentos sólidos o líquidos. Sólidos o líquidos. Ante determinados estímulos, esos estímulos podrán ser visuales, podrán ser auditivos, podrán ser olfatorios, ¿sí?, y desde ya en la ingesta, obviamente gustativos. En general, comemos aquello que nos agrada, ¿sí?, aquellos que nos agrada o que por costumbres alimentarias en nuestras familias y en nuestra comunidad se han interpretado como satisfactorios, como conocidos. No más de 30 a 40 alimentos consumimos los argentinos según la región argentina en la que vivamos. Hay un tema que no es menor y que lo vamos a volver a ver en fisiología digestiva, que en el escenario de la aparición de este impulso, de esta aparición de tengo hambre, ¿sí?, con frases populares como qué ragú que tengo, cómo me pica el bagre, todas esas cuestiones, digamos, que el imaginario popular, digamos, claramente ha definido, el cerebro pone mecanismos hormonales en funcionamiento, básicamente para completar esa saciedad. Y acá dice el hígado. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la ingesta de X alimento, no importa cuál, el hígado cumple su función digestiva en la producción de bilis. Y esa producción de bilis, una vez producida, va a ir a almacenarse por debajo de la cara inferior del hígado en la vesícula biliar. Y va a intervenir básicamente en el pasaje del componente gástrico, del quimo gástrico al duodeno. ¿Y por qué va a intervenir? Porque va a emulsionar los ácidos grasos y por el otro lado va a alcalinizar esa sustancia. En el estómago usted va a tener un pH que va a fluctuar entre 1.5 a 3.5, un pH ácido, ¿sí? Resulta que eso tiene que pasar al duodeno y tiene que pasar a un pH de aproximadamente 7.5 a 8, un pH alcalino. ¿Quién le da esa alcalinidad? Básicamente es el bicarbonato que va a secretar el páncreas y la emulsión de la bilis hacia los ácidos grasos. Por eso habla de la intervención del hígado. ¿Qué es el apetito? ¿Sí? Es el deseo por el alimento. Es esta reacción sensorial
o psicológica porque usted lo ve rico, ¿sí? Usted pasa por la góndola de algún drugstore y ve este sándwich, o pasa por alguna verdulería y ve esta sandía en época del verano, ¿sí? Usted tiene un estímulo, en este caso visual, recuerda el placer que le ha provocado comer este alimento, llámese la sandía o llámese esta triple hamburguesa, recuerda el gusto, ¿sí? Recuerda el olor que tiene este alimento, la consistencia, ¿sí? Y básicamente el placer que le provoca comerlo, ¿sí? Como dice acá, una reacción sensorial, se ve rico, huele bien, ¿sí? ¿Y usted qué empieza a hacer cuando desea? Usted imagínese que pasa por la puerta de una roticería y ve los pollos a los pies dando vuelta. Bueno, algunos, digamos, no comeríamos nunca esa comida y otros mueren por esa comida. ¿Y empiezan a qué? Básicamente a desencadenar el proceso de la ingestión, a pesar de que usted, se escuchan todos los gritos, a pesar de que usted no ha comido nada. Entonces usted empieza a aumentar la secreción de saliva por parte de las glándulas salivales. Y empieza a preparar, sí, el escenario de la faringe, el esófago y la cavidad gástrica, el estómago por excelencia, para recibir hipotéticamente ese alimento que usted ha visto y mediante el cual usted ha sido estimulado. Obviamente que es una respuesta condicionada al alimento, porque vuelvo a lo mismo, usted va a comer aquellos alimentos que primero conoce, que con habitualidad, digamos, consume, y por el otro lado, que le provocan cierto placer en el sentido de probarlos en forma cotidiana o esporádicamente en un lapso de tiempo. ¿Cómo es las hormonas del hambre y su control en los niños? ¿Sí? Y acá cuenta esto de el hambre versus el apetito. ¿Está claro? Cuenta esto que yo decía. Esto es el argentino medio. Y en esto, cuando lean, y lo van a leer en epidemiología, estas encuestas nacionales de factores de riesgo están incorporados los 4 estratos sociales. En este escenario está el 10% más pobre y también está el 10% más rico. ¿Cómo es en el escenario de los lactantes? El lactante es alimentado, el pecho materno tiene la habilidad de ¿qué? De autorregular su ingestión de acuerdo a las necesidades. Hay un momento que deja de mamar. Hay un momento que deja de succionar. ¿Sí? Más allá de el mecanismo que se le enseña a esa mamá de alternar, digamos, ambas mamas, digamos, para la liberación de esa leche materna y para, obviamente, la alimentación, 15 minutos de cada lado, esos 15 minutos, 10 minutos de cada lado son parte del escenario del apetito, del hambre. Él no sabe que tiene hambre, pero sabe que tiene una necesidad energética, no lo sabe culturalmente. El hambre, el apetito, la saciedad es una construcción cultural. Él sabe que necesita energía y para esa energía resulta que tiene algo que le provoca calor, algo que lo sacía al gusto, ¿está claro? Y que lo acerca a el latido de su madre, principalmente del lado izquierdo, más del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces dice, ingestión energética de acuerdo a sus necesidades. Tampoco el bebé sabe que tiene una necesidad energética. Él sabe que hay un mecanismo que se desencadena en forma involuntaria que necesita saciar. Esta sería una hipótesis. ¿Quién interviene en este escenario? Una proteína que se denomina leptina. ¿Sí? Hormonas del apetito y del hambre en la leche humana. La leptina es una hormona peptídica de 146 aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Muchos aminoácidos forman una proteína. Muchos aminoácidos forman una proteína. En este caso se ha descrito esta proteína de 146 aminoácidos producida en el tejido adiposo blanco y en el estómago.
y fue detectada en la leche humana en una concentración de 0,2 a 8 nanogramos por mililitro. Esta es la investigación en la Revista Europea de Pediatría en el año 2011 que describió por primera vez esta hormona peptídica. ¿Sí? Esta hormona peptídica. Se ha sugerido que esta proteína dentro de la leche humana materna condicionaría, ¿sí?, la programación metabólica de este niño, de esta niña que ha nacido, que empieza a crecer, ¿sí?, que empieza a crecer en el primer trimestre. Para los que estudian obstetricia, que lo ven y lo van a empezar a ver, debiera aumentar entre 25 a 30 gramos por día. Entre 25 a 30 gramos por día. Y entonces dice, influiría en la regulación del peso durante y después de la etapa lactante, ¿sí? Generalmente es a los 18 meses, 24 meses, el escenario pediátrico y de control de esa niña, de ese niño, que dice, mire, acompañe este proceso. E incluso ante la no producción importante de esa mamá, hay suplementos o hay alimentación en paralelo para esa regulación energética y, entre comillas, esa programación metabólica que va a tener el futuro niño, la futura niña. Otra proteína importante es la grelina, ¿sí? Es un péptido también de 28 aminoácidos, con un peso molecular de 3 kilodalton, y esta se produce en el estómago, ¿sí? Es una de las hormonas orexígenas más importantes y más potentes. Fue descrita por primera vez en un trabajo que se publicó en la revista Nature en 1999, ¿sí? Y la función es actuar sobre la hormona de crecimiento y el balance energético, influenciando e influyendo desde el punto de vista metabólico y fisiológico, no psicológico, en el comportamiento alimentario y en la regulación del peso corporal. ¿Sí? Esto fue descrito en la revista Journal de Pediatría en relación a la endocrinología pediátrica en el año 2010. ¿Cuál sería ese rol? Sería una hormona orexígena que actúa en circuitos claves del hipotálamo y del cerebro medio que involucran el control de la alimentación. ¿Okay? Usted está en anorexia cuando no come. Usted está en hiporexia cuando tiene algún evento psicológico o orgánico que no le permite la alimentación plena de 4 comidas y 2 colaciones, por ejemplo. ¿Sí? 4 comidas y 2 colaciones. Y está en anorexia porque puede haber también un evento orgánico que no le permite a usted deglutir ese alimento. Imagínese un tumor en la faringe, imagínese un tumor en el esófago, imagínese un tumor en la porción inicial del estómago. O hay algún evento psicológico y social por el cual usted entra en anorexia. ¿Ok? E incluso hay medicaciones combinadas en procesos psicológicos o psiquiátricos que son anorexígenos, es decir, que tienden a la disminución del deseo del hambre y del apetito. Y hay algunos otros que disminuyen esa idea de hambre y de apetito, y usted ahí habla de hiporexia, ¿sí? La leptina y la grelina son 2 hormonas clave en la regulación del hambre y saciedad, presentes en la leche humana, que aportan una explicación atractiva a la capacidad de la leche humana para regular el peso corporal. Esto no es un tema menor, hay toda una línea de trabajo en esto, porque las leches suplementarias, en la necesidad de una madre que no secreta más leche, o en la combinación entre la lactancia materna y esta leche, digamos, agregada, este suplemento agregado, hay estudios que dicen, bueno, la proyección en el peso de este niño, de esta niña durante la primera instancia sería, digamos, causa de algunas, no enfermedades, pero sí algunos escenarios de sobrepeso versus obesidad. Y a eso usted le tiene que sumar
la cultura alimentaria que tenga esa familia, en esa comunidad, en ese barrio, en esa provincia, en ese país. En ese país. Otra hormona que va a intervenir en la cuestión del hambre y el apetito es aquella sustancia que se describe como péptido similar al glucagón tipo 1. Es una hormona derivada de la transcripción de un gen llamado proglucagón, cuya función fisiológica se basa en la concentración sanguínea de glucosa. Esto fue descrito por primera vez en el 2004 y refrendado en la revista, en el Journal de Obesidad, del año 2013. La fuente principal en el organismo son las células L del intestino, ¿sí?, las cuales secretan la hormona como un producto intestinal. Entre las funciones destacadas es el aumento de la secreción de insulina en el páncreas de manera dependiente de la glucosa y la supresión de la secreción del glucago del páncreas. Esto no es un tema menor porque estas dos hormonas intervienen en la porción del páncreas que se denomina endocrina. Hay que recordar, y esto es importante, que el páncreas tiene dos grandes funciones fisiológicas. La función digestiva, en la secreción de lipasa pancreática, somatostatina, amilasa pancreática y secreción de bicarbonato, función digestiva, y la función endocrina, que es la secreción de insulina como hormona hipoglucemiante, y la secreción de su antagonista, el glucagón, como hormona hiperglucemiante, que en realidad no es que provoca hiperglucemia, sino mantiene concentraciones normales de glucemia en sangre. Es un efecto combinado de las dos. Es un efecto combinado. ¿Ok? Entonces, este péptido similar al glucagón actúa sobre los dos. ¿Por qué es importante? Porque incrementa la masa de las células beta. Uno tiene que recordar cuál es la función fisiológica de las células betas del páncreas. Inhibe secreción del ácido estomacal y el vaciamiento gástrico. ¿Por qué es importante esto? Por dos cuestiones. Una es porque le pone un límite a ese vaciamiento gástrico que va a ocurrir entre 2 a 6 horas después que usted comió. Llegó al estómago y todo ese proceso va a durar de 2 a 6 horas hasta que usted lo deposita en el intestino delgado, en el duodeno, por un lado, pero le va a poner un límite, y por el otro lado también va a alcalinizar ese contenido gástrico que es ácido, para evitar, por ejemplo, úlceras duodenales. ¿Sí? ¿Por qué se dan esas úlceras duodenales? Porque su epitelio intestinal, su tejido intestinal comienza a romperse. ¿Y por qué se rompe? Porque usted ha secretado más ácido del que necesita. Y la otra cosa que tiene es la supresión de ingestión de alimentos por medio de la sensación de saciedad. Suprime la ingestión de alimentos por medio de la sensación de saciedad. Es decir, cuando usted tiene un límite. Cuando usted no tiene límites, se come 7 milanesas. Cuando usted no tiene límites para esa saciedad, y esto sucede, se come una pizza y media entera. O sea, se come 12 porciones de pizza. Cuando esto no sucede, usted se toma una botella de alguna gaseosa conocida, vamos a hacer propaganda, se toma 2.25 litros de Coca-Cola. Cuando usted no pone límite a esto, se come 2 kilos de helado en 2 horas. Fíjense, digo, todo esto que parece banal, lo que digo, condiciona no solamente la alimentación, sino el peso corporal, y ese peso corporal interviniendo en la regulación del medio interno, en la regulación de la homeostasis y en el mantenimiento del medio interno. Porque resulta que el corazón está preparado, entre comillas, para latir 70 veces por minuto a la edad de ustedes. Para una mujer de 1,60 m, 25 años, 65 kilos. Ahora, si esa mujer mide 1,60 m y pesa 95 kilos, ese corazón se tiene que esforzar. ¿Y quién le dice que en algún momento del día tenga que aumentar la presión
para seguir bombeando y eyectar y recibir la cantidad de sangre que usted necesita para que circule y para que se haga el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono en la circulación menor. Y ni le cuento que pasa lo mismo con sus pulmones, porque usted resulta que recibe una cantidad de volumen corriente que ahora necesita más, porque en vez de usted tener un peso, entre comillas, real de 65, tiene 30 kilos más. Y ni le cuento en relación a sus riñones, porque resulta que sus riñones están preparados para filtrar ese escenario de plasma y de sangre globalmente, particularmente el plasma, pero resulta que recibe mucho más volumen de sustancia, porque usted pesa 30 kilos más. Entonces, cuando uno plantea esto, no lo plantea solamente en la cuestión estética. Hoy la Argentina se encamina, gracias a Dios ya hace varios años, a regular lo que se denominan las enfermedades no transmisibles. En la Argentina, ¿cuáles son? La diabetes, la hipertensión arterial y el sobrepeso versus la obesidad grado 1. Y el último, y termino con esto para no aburrirlos, es el péptido II. Este péptido II tiene 36 aminoácidos, las libera el ilion y el colon en respuesta a la alimentación, inhibe la motilidad gástrica e incrementa la absorción de agua y electrolitos en el colon. ¿Sí? Fue descrito por primera vez en 1996 en la revista estadounidense de cirugía. Y el último trabajo publicado fue en la revista de síndrome metabólico y desórdenes metabólicos del año 2016. Lo que se ha descrito y se ha refundado es la posibilidad de suprimir la secreción pancreática, reducir este escenario de apetito, ¿sí? Frenar el vaciado gástrico, incrementando la eficiencia de la digestión y la absorción de nutrientes después de una comida. Digo, cuando usted come, la función de la fisiología digestiva tiene que ver con que usted absorba los nutrientes que necesita y los demás los elimine. ¿Por dónde? Por la materia fecal o por la orina. E incluso en menor medida en lo que se consideran las pérdidas insensibles, la transpiración. ¿Sí? No solamente cuando hace ejercicio o cuando está acalorada o acalorado, sino la transpiración. Los lactantes, una de las conclusiones de este trabajo, que es el Journal Europeo de Nutrición, en el 2016 dice, los lactantes amamantados tienen concentraciones elevadas de este péptido I, lo cual podría ser un eslabón en el papel protector de la lactancia materna exclusiva contra la obesidad. Bien. Esto ya no. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. La idea de esta pequeña introducción es, en este capítulo, cruzar la fisiología digestiva y la de fisiología endocrina. Y de por qué el estímulo en la Argentina, en la América Latina y en el mundo de la lactancia materna. Después hay otro capítulo que es la constitución del sistema inmunitario, de las defensas que necesita ese pibe, que necesita esa piba, ¿sí? Con cariño, que uno la abraza, le da besos, la contiene, la arropa, la baña, está contento de tenerla y que haya llegado a su vida. Y la otra es, claramente, cómo empieza a crecer ese chico. Hay un capítulo en la salud que es la salud del niño, la salud del neonato, la salud del lactante, la salud del niño, asociado a ¿qué? Al binomio madre-hija. En esto hay, pareciera una cuestión de género, a eso hay que sumarle la alimentación en su conjunto, porque quien come es la familia. Entonces las condiciones y las costumbres alimentarias las impone la familia y la comunidad donde usted vive.
y la calidad de alimentos que usted ingiere y que se han transmitido porque la abuela lo hacía así y mamá lo hace así y la hija seguramente lo hace así, algún alimento en particular o alguna comida en particular. Bueno, todo esto, rápidamente, para terminar, condiciona nuestra alimentación. El último registro en la provincia de Buenos Aires, de todos los niños que nacen, solamente el 45% de esas madres amamantan a sus hijos. Hay X causas, donde van desde no querer alimentar a sus hijos, por X motivo, hasta la condición laboral de la mujer, que ha aumentado a pesar de esta línea de pobreza y a pesar de esta cuota de desempleo que hoy tiene la Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires. La condición laboral de la mujer, el no deseo de amamantar, o por el otro lado, el corte temprano de esa lactancia materna entre los 3 a los 6 meses. ¿Sí? Y por el otro lado, eso sería el inicio. Después está revisar qué le han ofrecido a usted en los primeros 6 años de su vida. ¿Qué kioscos saludables hay en las escuelas privadas y públicas? ¿Son saludables los kioscos de las escuelas privadas y públicas de nuestros hijos? No, la verdad es que no. Hay todo un escenario que se llaman escuelas promotoras de salud donde usted debiera intervenir. O al revés, para los de obstetricia, ¿cómo se alimentó esa señora que ha decidido llevar adelante ese embarazo? ¿En qué condiciones nutricionales, digamos, fue interpelada por ese embarazo? ¿Y cómo recorrió esas 38 o 40 semanas? ¿Sí? Digo, esto no es un tema menor, porque resulta que esa señora llega y usted tiene que trabajar con esa señora, si es enfermero o enfermera, y tiene que ponerle una vía, tiene que ponerle la sonda vesical, tiene que prepararla, y resulta que hay un tercer espacio, hay un líquido extracelular que se ha acumulado en algún escenario en los finales de ese embarazo, por ejemplo. ¿No? O al revés, resulta que usted es enfermero y esa señora creció, y resulta que tiene sobrepeso o obesidad. Entonces la circulación periférica para usted tener que poner una vía es dificultosa. Y si es kinesiólogo, imagínese que usted lo recibe, o kinesióloga lo recibe en su consultorio, porque el señor tiene dificultades en el tono muscular, dificultades en la postura, y tiene dificultades porque, incluso en la respiración, por más que lo mandaron a hacer yoga, ¿por qué? Y porque pesa seguro 100 kilos. ¿Y cuánto tendría que estar pesando el señor? 75, 80. La condición hormonal y digestiva en el proceso cultural de la alimentación nos va a condicionar. Seguramente ya a partir de la tercera, cuarta década de la vida. ¿Sí? 30, 40 años. Ni le cuento si usted, como dicen las abuelas, es un gordito amoroso y pesa 75 kilos y está en primer grado y tiene 6 años. Usted no es un gordito amoroso. Usted está en un alto riesgo metabólico. Alto riesgo metabólico. Condicionado tal vez a veces por tipos de alimentaciones no ordenadas, por los kioscos no saludables de nuestras escuelas públicas y privadas, o porque usted tiene estímulos de alimentos que claramente no son saludables, o porque su condición socioeconómica no le permite llegar tal vez a los alimentos que usted necesite. Y esto hay que verlo bien en la Argentina. ¿Sí? Esta clase, digamos, tiene esa función de generarnos interrogantes, pero el interrogante hoy está condicionado por la línea de indigencia, de pobreza y por el desempleo que hoy tiene la Argentina. Donde quizás usted no llegue a esos alimentos porque tenga que definir qué compra y qué no compra. Más allá de esta cuestión que es importante, y creo yo importantísima, las hormonas condicionan este escenario, porque resulta que hay hormonas que van a regular su peso, hay hormonas digestivas que van a condicionar su digestión, ingestión y absorción desde la boca hasta la última parte del intestino de las sustancias que usted necesita. Y también
a partir de la cuarta, quinta, sexta década de la vida, usted va a ser intervenida por alguna patología. Aguda versus crónica. Entonces va a tener que convivir ese mundo hormonal endocrino, ese mundo digestivo, ese mundo del sistema nervioso, ese mundo cardiovascular y respiratorio con esta patología crónica instalada, por ejemplo. Bueno, estoy abierto a los comentarios y a las preguntas, no mucho más. De a poco, profe. No, espere, porque se están desesperando. Debe ser que yo les hablé también la clase pasada. No sé si la dejé más marullado o no, pero bueno. Esta clase, yo creo que cuando nos vimos por primera vez, yo había hablado alguna vez. Lo que pasa es que es compleja, entonces digo, es poder mostrar que estas cosas se estudian, ¿se entiende? Digamos, que se estudian y que condicionan en general la alimentación en todos lados, ¿no? Y que claramente hay un montón de sustancias que se las denomina con número, que se las denomina con una letra, porque es infinito el conocimiento a partir de nuestro conocimiento genético. ¿Cuántas proteínas se conocen hoy en este escenario? Y cómo esas proteínas van mutando y cómo los agentes patógenos van mutando en relación a intervenir en nuestros cuerpos. El ejemplo clásico de esto es la mutación que estamos viviendo hace 18 meses en relación a las cepas virales de este virus o otros. Todos los años, cuando empieza marzo y abril, nuestros abuelos, aquellos que tienen enfermedades respiratorias, aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares y tienen que vacunarse contra la influenza, preguntan, ¿cubre todas las cepas? Bueno, ese escenario tiene que ver con esto, con la relación, digamos, huésped-organismo en el contexto de una patología aguda, un síndrome gripal, por ejemplo, síndrome por influenza. Y nos está pasando esto, es decir, las epidemias demuestran estos escenarios. ¿Cómo es esa relación huésped-organismo? Lo mismo pasa, esa relación huésped-organismo en relación a la calidad de alimentos que ingerimos. A ver, profe, acá tenemos una pregunta. ¿Por qué cree usted que tenemos este problema en la Argentina en relación a la mala alimentación? Eso es mundial, el tema de la mala alimentación. Uno puede, en este caso, digo, yo no me quiero extender, pero desde el punto de vista fisiológico, digamos, hay escenarios que quizás no se conocen. Y entonces vuelvo a lo mismo. La cultura también acá un poco. La cultura de la alimentación. En un estudio que nosotros hicimos en el corazón profundo del conurbano, vimos 62.000 niños de primer grado y de sexto grado. De primer grado y de sexto grado. 60.000 niños. De esos 60.000 niños, 800 estaban en riesgo metabólico. En el lugar rico de ese municipio y en el lugar más pobre de ese municipio los encontramos. En el lugar más rico de ese municipio y en el lugar más pobre de ese municipio. Estaban en riesgo metabólico, por más que la abuelita dijera que era un gordito hermoso. Tuvimos que crear en un hospital de la zona, dedicado a la pediatría, un consultorio de riesgo metabólico e intervenir las familias. Porque en la cultura popular, que uno respeta y de la cual abreva, el escenario de algunos alimentos no estaban vistos como malos. Y toda la familia había tenido un gordito amoroso de 60 kilos en primer grado. Entonces usted tiene que deconstruir, ahora que nos deconstruimos de un montón de cuestiones, usted tiene que deconstruir ese escenario. Y tiene que destruir los kioscos no saludables de las escuelas. Y tiene que mandar factura una vez por semana, no todos los días.
Y tiene que darle el menú infantil que verdaderamente dispone, si la escuela tiene comedor cumpliendo la función social alimentaria que demanda esa calidad de niños. Ese es un escenario. Y la otra es lo que hemos asimilado culturalmente como alimentación. Después hay discusiones que definen por qué comemos lo que no comemos. ¿Sí? Hay una cátedra libre en la Facultad de Medicina sobre la soberanía alimentaria. ¿Por qué comemos lo que comemos? En la región centro, porque si usted se va al NOA, hay otros alimentos que usted acá no consume. Y si se va a la Patagonia, hay alimentos que usted acá no consume. No, porque los exportan. No, usted no los consume. Así no los importara, usted no los consume. Porque hay toda una construcción detrás de todo esto. Y hay un desconocimiento de algunos profesionales en relación a esto. Por eso yo empecé diciendo que la Argentina, después de tantos años, recién hoy tiene 4 encuestas nacionales de factores de riesgo, eso lo van a ver cuando cursen la materia de epidemiología en profundidad, que muestra estos escenarios. Porque en paralelo creció la esperanza de vida en la Argentina. Creció la esperanza de vida. Usted seguro, si nace hoy, vive 75 años. Después la ciudad donde viva va a vivir 80, 85. Bien. Y va a seguir aumentando la esperanza de vida a pesar de esta línea de pobreza, línea de indigencia y de esta cuestión. A lo cual, a pesar de eso, hay escenarios de alimentación que lo permiten y hay escenarios farmacológicos que ayudan a estos escenarios, a veces en buena medida y a veces condicionando esta cuestión. Profe, ahí Débora Echeverría levantó la mano. Sí. Ahí entramos en el tema de que vivimos más, pero con qué calidad de vida, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa vejez? Porque, bueno, toda la mala alimentación conlleva a todas las enfermedades cardiovasculares, a todo lo que hoy por hoy se vive, ¿no? En la Argentina. Sí, el condicionamiento, digamos, a ver, lo que usted dice es la mitad de la verdad. La primera causa de enfermedad en la Argentina, vuelvo a lo mismo, lo van a ver en epidemiología, la primera causa de enfermedad y de muerte en la Argentina es cardiovascular. ¿Quiénes se mueren más? Los hombres. Y después se mueren las mujeres. ¿De infarto se muere una mujer? Sí, una señora se puede morir tranquilamente de un infarto. Después son los eventos cerebrovasculares. ¿Usted se puede morir teniendo un accidente cerebrovascular? Sí, se puede morir. Si es hombre se va a morir más que si es mujer. Las mujeres no sobreviven mucho más. Después va a aparecer la tumoración, ¿sí? Obviamente tumores malignos, porque hay tumores que son benignos y que se controlan. Tumores X, ponen el nombre que quieras. A predominio en el hombre, el pulmón y la próstata. A predominio en la mujer, el útero, la mama y el ovario, o el cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Que a la edad de ustedes, esto parece, no, pero no puede ser, pero resulta que usted quizás tenga una tía abuela que hace 25 años no va al ginecólogo, y su tía abuela tiene 65, y si hace 20 años que no va al ginecólogo, hace 45. Hace 45 años que no sabemos nada de esa señora, por ejemplo. Y después vienen las enfermedades respiratorias, ¿no? Ya después de esta pandemia posicionadas como tercera causa de enfermedad, no solamente por coronavirus, sino por otras cuestiones o causa de mortalidad. Entonces digo, en este escenario, lo que uno termina de condicionar es la fisiología normal. La fisiología endocrina empieza a funcionar mal o tiene que aumentar las concentraciones de hormona para esos 30 kilos de más que tiene usted. Y usted resulta que, digo lo que decía al final, usted tiene un volumen corriente de 500 mililitros que necesita incorporar permanentemente en 12 a 16 respiraciones por minuto y resulta que no le termina de alcanzar. ¿Por qué? Porque resulta que usted tiene 30 kilos de más. Al gordito de primer grado, desde ya les digo que no le alcanza, no le alcanza. Entonces el gordito siempre va de arquero, el gordito no juega, el gordito, digamos, se cansa cuando se ducha, el gordito si tiene una cama cucheta y tiene que subir a la cama de arriba, también se cansa cuando va caminando a la escuela. ¿Entiende? Entonces digo,
estos condicionamientos, yo voy a lo básico, condicionan la fisiología normal. Si usted tiene sobrepeso versus obesidad grado 1, usted tiene una enfermedad que se llama obesidad. ¿Es malo? No, no es malo, la tiene que tratar. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes, la generación de ustedes, va a vivir seguro 90 años. La proyección demográfica en la Argentina del 2050 en adelante es que vamos a vivir 90 años o más, lúcidos. Entonces digo, ustedes como profesionales se tienen que preparar para este escenario. Sean obstétricas, obstétricos, enfermero, enfermera, kinesiólogo, kinesióloga. Hay que prepararse para este escenario. Hay que generar la interdisciplina en el conocimiento, porque usted va a tener pacientes de 90 años y va a tener que intervenirlos. Mi preocupación hoy es esa, se los digo a mis estudiantes de la Facultad de Medicina. La nueva longevidad llegó para quedarse. Resulta que hay que alimentar a ese estómago que tiene 90 años. Hay que generar orina en ese sistema renal. Hay que generar ácido clorhídrico en ese estómago que también tiene 90 años y que quizás se canse de secretar ácido clorhídrico. Esto que parece novelesco, no es novelesco, es la condición fisiológica que tenemos, que obviamente es intervenida por hábitos desajustados. En este caso, hoy nos tocó hablar de la alimentación. Bueno, profe, si quiere ir cerrando. Bueno, volviendo al principio de esta clase, es importante saber cómo se producen las hormonas, cómo se sintetizan, cómo se liberan, dónde se almacenan las hormonas hasta que entran en juego. ¿Permanentemente entran en juego? No, si mañana después de 12 horas de ayuno vas y te medís X hormonas porque te estás estudiando y te toman la basal, la concentración mínima debiera darte valor normal y con eso mínimo tener intervención hormonal. Entonces, ese es otro dato. ¿Cómo es la acción hormonal? ¿Es a distancia? ¿Es célula a célula? ¿Es más lejos? ¿Es más cerquita? ¿Dónde se liberan? ¿Ante qué estímulos se liberan? ¿Dónde se degradan? ¿Sí? ¿Dónde van a morir inactivas? ¿Y cómo se excretan? Y la otra es, nadie se los va a tomar, ¿cómo se estudian? ¿Sí? Usted toma una muestra de sangre basal y mide y dosa X hormonas. En sangre y en orina, en sangre y en orina. Ya hay algunas pruebas, la industria está probando, yo creo que en los próximos 10 años lo vamos a tener acá, la saliva. Algunas se van a poder medir en saliva. Usted va a escupir, así como hoy están los test de saliva para el coronavirus y para otras pruebas de laboratorio y para otras enfermedades, ¿sí? La industria hoy eso le pone un valor alto, pero usted va a escupir y algunas hormonas le van a medir. Hoy ya le miden una hormona a usted. Si sospecha que puede estar embarazada, usted compra un dispositivo, coloca 2 gotas de orina y si tiene una raya, es positivo. Y si tiene 2 rayas, si tiene una raya es negativo, si tiene 2 rayas es positivo. Ese dispositivo mide la hormona que se denomina gonadotrofina coriónica, que ese embrión empezó a secretar el 7º día de vida, ¿no? El famoso Evates, digamos, para hacer propaganda. Es un dispositivo clásico, ¿sí? Entonces digo, en esto, entender todo ese mecanismo, dónde se degrada, dónde termina sus días, la vida media de esa hormona, ¿cuánto dura en sangre? ¿Toda la vida o voy secretando, produciendo, sintetizando, almacenando, liberando? ¿Sí? Ante un proceso de obesidad, sobrepeso versus obesidad grado 1, va a haber algunas hormonas que voy a necesitar mayor concentración. A mi edad, que ya no crezco, pero quizás a la edad de ustedes debe haber estudiantes, mujeres y hombres de 18 hasta 25, 30, están en el proceso de crecimiento también. O al revés, son intervenidos en este proceso del embarazo, entonces hay un crecimiento del volumen mamario para la producción de esa leche materna, hay acomodación,
digamos, en el organismo del tejido adiposo, ¿sí? O resulta que usted no ha sido medido en su ingesta alimentaria y tiene sobrepeso, ¿no? Bueno, Bueno, profe. un gusto, Gracias. como siempre. Bueno, gracias. Y nos vemos la semana que viene para la integración. Y no mucho más. Estudien del libro, prepárense bien, sean cuidadosos con la lectura.